Buenas tardes, mi nombre es Juliette Bertrand y voy a hablar sobre la confianza en los medios de comunicación basado en la noticia del fósil, la serpiente con 4 extremidades. Para que tengan un poco más de idea de qué es esa noticia, se las voy a leer corto. Hay en Brasil fósil de serpiente de 4 patas que puede ser el eslabón con las culebras modernas. Un equipo de investigadores halló en Brasil un fósil de 113 millones de años de una serpiente de 4 patas. Aunque no es la primera vez que se encuentra un fósil de serpiente con extremidades, se cree que este es el ancestro directo de las serpientes modernas. El fósil muestra adaptaciones para excavar y no para nadar, lo cual refuerza la idea de que las culebras evolucionaron en la Tierra. A pesar de que se las haya leído en las noticias, seguramente se deben seguir preguntando qué tiene que ver una serpiente con 4 patas con la confianza en los medios de comunicación. Bueno, les explico. A pesar de que el fósil haya servido como una prueba de la existencia de la serpiente, hay muchos hechos que confirman de que en realidad no se sabe a qué pertenece esta serpiente y qué serpientes modernas pueden descender de ello, lo cual nos da una opción abierta para que no solo nosotros los espectadores interpretemos de diferentes maneras esto, sino también muchísimos medios de comunicación, lo cual pueden utilizar para sus propios fines y manipular un poco la información. Todo esto me llevó a la pregunta: ¿en qué medida podemos confiar en los datos que nos informan diferentes medios de comunicación? Para comenzar con este análisis, voy a enfocar en los videos de YouTube. En esto busqué los videos de aliens, lo cual me interesó muchísimo porque en realidad hasta ahorita no sabemos si está confirmada la existencia de estos extraterrestres o no. Pero como ahora, no sé si ustedes conocen el dicho ver para creer, podemos ver que YouTube en realidad no sirve, porque existen muchos programas como Photoshop u otros que pueden llegar a alterar la información en YouTube. Entonces, busqué videos de aliens y me sorprendí que casi todos decían de que, no sé si se puede leer bien, pero casi todos decían de que los videos eran reales y que los extraterrestres existían. Entonces una persona dice, bueno, no sé si esto va a ser Photoshop o si esto en realidad fueron extraterrestres sacados, o sea, obtenidos por datos reales. Entonces lo primero que una persona va y hace es ir a consultar la información y los datos científicos para saber si estos por lo menos tienen razón. Pero hay un problema: los científicos también se contradicen, como este científico que revela fotos y pruebas que confirman la existencia de extraterrestres antes de morir, que decía que también muchísimos estadounidenses trabajaban para los ovnis, que es el objeto volador no identificado, donde normalmente se transportan los extraterrestres, mientras en otro un astrofísico presenta una prueba de que los ovnis no existen. Entonces, ¿en quién debería confiar una persona si en realidad los científicos se contradicen? ¿Por qué se contradicen los científicos? Bueno, claro, en realidad no solo nosotros, sino también ellos conocen por lo menos, o sea, como máximo 4% del espacio y se sigue extendiendo. Entonces ellos aprovechan y están discutiendo sobre algo desconocido que nadie sabe. Pero a pesar de ello, nosotros también solemos depositar nuestra confianza en los datos científicos. Como por ejemplo, esto nos inspiró gracias a los dinosaurios, que podríamos ponerlo, que esto sirvió como una prueba de que hace muchísimos años ya se descubrieron los primeros esqueletos de dinosaurios por diferentes partes del mundo y no existían Photoshop o muchísimas cosas que podían llegar a alterar la información. Entonces ya está 100% confirmado, o por lo menos para la mayoría de la población, de que los dinosaurios llegaron a existir hace millones de años. Y claro, cualquier persona puede llegar a descubrir como un esqueleto de dinosaurio o algo así, pero solo los científicos pueden llegar a asociarlo con qué edad llegan a tener y todo ello. Por eso esos datos de dinosaurios nos inspiró muchísima confianza para cualquier clase de descubrimientos que hagan los científicos, y más que todo esto nos ayudó a que creamos cualquier cosa que ellos digan. Como pasó por ejemplo con la película 2012. ¿Qué pasó con 2012? Un calendario maya, el calendario maya termina exactamente el 21 de diciembre del año 2012 y eso ya está confirmado. Pero ¿qué pasó? Los directores aprovecharon esta información para manipularla en cierta manera, ya que estaba libre a cualquier clase de interpretación, porque los mayas nunca llegaron a explicar por qué terminaba justamente en esta época, diciendo de que era debido a que iba a pasar el apocalipsis justamente en este mes. Entonces, el director dijo, bueno, entonces lo vamos a hacer más interesante y vamos a decir que en realidad son los científicos, vamos a poner actores como científicos y vamos a decir que ellos fueron los que descubrieron este hecho. Y en esta manera uno puede darse cuenta de que
cuando las personas, los espectadores vieron esta película, se comenzaron a aceptar muchísimo, porque la idea era más que convincente, ya que en primer lugar decía sobre un hecho real, que eran los calendarios mayas, y por el otro lado lo descubrieron los científicos. Entonces se lo tomaron tan en pecho de que, fundió el pánico por diferentes partes del mundo, y muchos de ellos terminaron escribiéndole no solo a National Geographic, sino a la NASA, para quejarse de que para ver qué pasó exactamente con este calendario y por qué, si exactamente iba a terminar el mundo en el año 2012. Entonces ellos dijeron, ellos no podían decir mucho al respecto porque tampoco no sabían, si nadie sabe cuándo va a ser el apocalipsis, pero dijeron de que hay muchísimas formas de interpretarlo, que no deberían confiar en todo lo que dicen las películas, porque ellos aprovechan cualquier clase de información y la pueden manipular como ellos quisieran. Saliendo un poco del tema, me gustaría ver por qué deberíamos confiar en las noticias. En primer lugar, sin las noticias estaríamos desinformados. Es mucho mejor enterarse de acontecimientos de una fuente primaria que de una tercera persona. Y además, a pesar de que nos limiten la mayoría de los casos de información, nos brinda lo necesario sobre el tema para estar actualizados con el mundo. Pero hay un problema. Todo el mundo cree esto y ignora este pequeño detalle de que nos limita la información. Entonces, ¿qué sucede? No siempre es así, lamentablemente, ya que muchísimas noticias, por ejemplo, aprovechan y muestran todo lo que ellos necesitan, lo que ellos pueden supuestamente, y limitan un pequeño detalle que puede ser una de las informaciones más importantes. Como lo que me pasó a mí como hace 2 días, por ejemplo, cuando estaba comiendo y vi la noticia sobre un accidente de automóvil. La noticia no tuvo pena de filmar a todas las personas, toda la sangre y todos los testigos que estaban viendo de su cara de sorpresa. Y bueno, la verdad que eso se veía un poco morboso. Yo creí que, bueno, por lo menos siempre era así, pero lo que me pareció muy raro es de que justamente una noticia después informaron de que una niña en el Alto, de 14 años, había sido violada por su propio padrastro. Y lo que, aparte de esa noticia, lo que más me impactó fue de que el padrastro ya estaba en la cárcel y no no decidieron filmar su cara, porque era respeto a sus derechos. Pero ahí me llegué a cuestionar por qué llegan a filmar todas estas personas con los accidentes y lo demás, que no hicieron nada malo, y a este violador, por su protección no lo firman. Entonces, esto también puede llegar a ser un poco peligroso, por más que sea también, como mencioné antes, un pequeño detalle, ya que si el violador, por ejemplo, llega a escapar algún día, nos serviría por lo menos saber quién fue la persona y cómo deberíamos tener cuidado. También, en cierta manera, lo llegaría a humillar al violador. Entonces, lo que una persona normalmente suele hacer después de ver una noticia, lo que debería hacer en realidad es buscar datos en internet, porque la mayoría de las fuentes son confiables y por lo menos las que tienen pie de página o las que tienen bibliografía con fuentes. No como lo que me pasó a mí, por ejemplo, como hace unos 3 días, cuando todavía no sabía exactamente cuál iba a ser mi tema de exposición de TOC y había escogido el rol de la mujer. Entonces me di cuenta de que había una fuente muy buena, de que decía muchísima información sobre la mujer y que sonaba ser un poco personal. Claro, era Rincón del Vago, pero el problema es que se la mostré a un compañero para preguntarle qué le parecía esta fuente y si podía hablar de esto, y me dijo: Juliet, ¿cómo vas a pensar hacer esta clase de información y utilizarla si ni siquiera tiene bibliografía? ¿Cómo sabemos que esta información es real? Entonces, algo que una persona siempre tiene que hacer es buscar fuentes que respalden la información, o que también tengan bibliografía donde se nota de que esta información en realidad fue rebuscada y no es una opinión de alguien. Como muestro y dice. Ahora lo último, la propaganda y la publicidad. La mayoría de la gente sabe de que en realidad no siempre es bueno confiar en esta clase de cosas como la propaganda y la publicidad. Porque, por ejemplo, acá podemos mostrar a Hitler, que él era excelente con la propaganda gracias a la ayuda de Goebbels, el ministro de propagandas, y él mostraba toda clase de cosas que nunca habían sido reales. Por ejemplo, acá dice: niños, ¿qué saben ustedes sobre el Führer? El Führer en realidad es el guía, el dictador, como podría decirse en alemán. Y acá muestra a Hitler feliz con unos niños, pero en realidad esta información está demasiado limitada. ¿Por qué? Porque dice niños, lo cual es muy general, pero nosotros lo podemos interpretar de diferentes maneras, como para decir, bueno, esto está dirigido para los niños que tienen la raza pura, que era como ellos lo llamaban, pero no para los judíos, porque Hitler nunca agarraría un niño judío de esta manera. Entonces hay que tener muchísimo cuidado qué es lo que dicen las propagandas y con qué fines están haciéndolas. Igual que la publicidad. Esta chica se hizo muy famosa el año pasado gracias a la publicidad de Dove,
que mostraba de que los modelos no existen, los modelos reales no pudieron llegar a nunca existir, ya que es todo maquillaje, y ella muestra, por ejemplo, no se puede llegar a ver acá, no sé, pero de que esta es la parte cuando ya terminó el proceso de maquillaje y esto es antes. Entonces se puede notar la clara diferencia de que no todas las modelos pues llegan a ser reales y de que las personas, las personas deciden, los medios de comunicación, para ser más específica, mostrar a personas perfectas para que los espectadores y los compradores lleguen a utilizar su producto. Pero resulta de que esto también puede llevar a muchos aspectos negativos, como muchas mujeres que llegan a ver esta propaganda, esta publicidad, perdón, y dicen de que no saben, nunca se enteraron sobre esta chica de Dove que revela toda la verdad y creen de que en realidad las modelos sin maquillaje y todo son así de perfectas. Entonces, esto nos lleva a ellas a comprar el producto y a pesar de ello, bajarles la autoestima para pagar luego cirugías carísimas y ser una persona completamente falsa solo para parecerse a ellos. Y si no tienen el dinero, simplemente hacen dietas extremas, lo cual les puede llevar a anorexia, bulimia y todo eso. Por eso nunca es bueno llegar a confiar en modelos de productos, sino simplemente ver cuál es el producto que se está ofreciendo, porque si no se basa en un modelo, puede llegar a tener aspectos negativos, como mencioné anteriormente. Entonces, como conclusión, se podría decir que no todo lo que nos informan los medios es cierto. Y esto lo dividí porque suelen limitar información y eso lleva a malinterpretación de los espectadores, como vimos en la película 2012, y también suelen alterar la información, lo cual aprovechan de lo desconocido, como los aliens. Y para poder confiar en los medios, primero un buen consejo es ver si estos tienen fuentes que respalden la información, como bibliografía u otras cosas, y también buscar siempre más información aparte para ver si coincide con los datos leídos. Por ejemplo, nunca es bueno decir, ya busqué esta fuente, entonces sí me va a servir para hacer mi investigación, sino siempre hay que buscar 3 fuentes de diferentes épocas o también de diferentes medios para ver si estas respaldan la información antes buscada. Bueno, esa es la bibliografía. Sería el colmo si no hubiera tenido la bibliografía hablando de este tema. Muchísimas gracias. Bien, tengo algunas preguntas. Una, ¿qué aspectos crees tú que determinan la veracidad de los datos científicos en tu propia perspectiva? Bueno, en primer lugar, pruebas, más que todo, que no sean fotos, porque fotos pueden llegar a tener el Photoshop y todo lo demás. Y también mucha opinión de científicos que lo respalden, porque si una persona, solo por tener el título de científico, llega a encontrar una información y todo el mundo le cree, entonces eso no es bueno, porque tiene que haber otros científicos, porque no podemos generalizar la palabra científico. Tiene que haber otros científicos que también respalden esa información. Entonces, no solamente es la información que se encuentra, sino las personas que respaldan. Otra, ¿qué aspectos crees tú que desvirtúan la información? ¿Perdón? ¿Qué aspectos hacen que, por ejemplo, una información se pierda la veracidad? ¿Ya? Aunque aparentemente es real o de una fuente confiable. Por ejemplo, como había dicho antes, muchísimas personas que llegan a malinterpretar esto. Por ejemplo, si un científico llega a encontrar una información y es real a pesar de ello, podría ser de que en realidad no es muy convincente gracias a que no tiene muchas fuentes. Y también, a pesar de ello, seguramente hay muchísimas personas de que deben creer otras cosas y tienen opiniones diferentes. Entonces yo digo de que la mejor información tiene que ser específica y no abierta a interpretación, como había dicho, como lo del fósil. Entonces eso es la cosa, tiene que ser específico y tiene que ser claro y conciso, como por ejemplo, si es muy abierto, las personas pueden interpretarlo de diferentes maneras. Entonces, eso es lo que hace perder la veracidad, por más que sea real. Tiene que ser uno bien conciso con sus ideas. Una pregunta. Estás hablando de la veracidad de las noticias. ¿Cómo integrarías eso a tu vida? Un caso así de la vida real, quizás en tu vida académica que vas a tener el próximo año que vas a comenzar tu vida académica. El hecho de creer en las noticias.
No solamente quizás en noticias, sino en general. A mi tema, ¿cómo lo aplicaría? Bueno, yo creo de que esto me va a servir muchísimo, no solo para la IBI, sino también para las universidades, porque ahora ya sé exactamente, gracias a lo que investigué, de que tengo que buscar bien la información, porque antes cometía siempre el error de conformarme tan solo con una fuente. Ahora sé de que siempre tengo que ver si tienen bibliografía y qué clase de fuente, o sea, ya no más Wikipedia o Rincón del Vago, que Wikipedia sea demasiado confiable, pero siempre es bueno buscar, por más que sea la mejor fuente del mundo, tiene que buscar respaldo, porque probablemente esta también se equivoca, todo el mundo se equivoca. Entonces siempre, esto me ayudó a ser más detallista y minuciosa con la información que busco. Y no solo para la universidad, también me va a servir para el trabajo, bueno, para toda la vida. Bien, muchas gracias.